Muchas gracias, asambleísta. Tiene la palabra Ángel Ramiro Vela. Señora presidenta, colegas asambleístas, hay un viejo dicho que dice: si estás en una partida de póker y no sabes quién está perdiendo, ten la absoluta seguridad que quien está perdiendo eres tú. Y traigo a colación este dicho porque, revisando el documento propuesto por la comisión, la licenciada Olga Pinheiros, miembro del magisterio, dice lo siguiente: estamos reclamando que nuestro dinero tenga la seguridad, como dice la Constitución, la seguridad de nuestros dineros. Sabemos que están invertidos, pero no sabemos dónde están nuestras inversiones, porque en nuestras cuentas individuales jamás ha llegado un beneficio de estas famosas inversiones, porque nosotros no sabemos dónde están nuestros dineros. Y es bueno que los 146,000 aportantes del Fondo de Cesantía del Magisterio sepan qué es lo que pasa con sus dineros. Esto es lógico y es esencial. Deberían, y yo me pregunto, ¿saben los 146,000 aportantes que, por ejemplo, con fondos del Fondo de Cesantía del Magisterio se compró esta empresa de inversiones Consulcrédito y ahí se perdieron $775,000? Es decir, mientras funcionó el Fondo de Cesantía, perdió cada año $86,000. ¿Y quién paga esto? ¿Quién carga con esta pérdida? ¿Lo sabe esto el Fondo de Cesantía y quienes aportan más bien al Fondo de Cesantía? ¿Saben los compañeros miembros del Fondo de Cesantía que como préstamos vencidos el Fondo de Cesantía tiene $13,800,000? ¿Y quién carga con esto? Es bueno que los aportantes lo conozcan. En la folletería que los dirigentes del Fondo de Cesantía han hecho recorrer, se oferta a quienes aporten al Fondo de Cesantía, se oferta un rendimiento del 6% anual. Pero ¿qué resulta? En el balance que se presenta por parte del Fondo de Cesantía a la Superintendencia de Bancos, se dice que de los $431 millones del Fondo de Cesantía, la utilidad es de $6,200,000, lo que equivale al 1.44% de utilidad, cuando le están ofreciendo una utilidad del 6%. Es simple tomar una calculadora, papel y lápiz y hacer cálculos. Si es que la utilidad fue o llega a ser del 6%, esto con el fondo ese equivale a $25 millones. Por lo tanto, los aportantes del Fondo de Cesantía están dejando de percibir una rentabilidad de alrededor de $20 millones cada año, compañeros. Esto lo saben los aportantes del Fondo de Cesantía. Según se ha informado de manera oficial, el BIES tiene una utilidad del 8.13%. Si comparamos con el 1.44% que tiene de utilidad el Fondo de Cesantía, podríamos colegir, por tanto, que lo que está dejando de percibir el Fondo de Cesantía equivale a $28 millones cada año, compañeros. Aquí la compañera Cecibel Mejía hoy en la mañana nos ha dicho que si un miembro, un maestro del Fondo de Cesantía solicita un crédito, el interés por ese crédito le cobran el 13%. ¿Qué significa eso? Cobrado al 13%, 431 millones, eso significa $56 millones. Si el rendimiento son 6 millones, ¿qué pasa con la diferencia? Una diferencia enorme. Esta debería ser la rentabilidad.
y no los 6 millones que se indica en informe del Fondo de Cesantía a las autoridades de la Superintendencia de Bancos. Juan José Casteló señala que son 35 proyectos inmobiliarios los que se han construido con el Fondo de Cesantía, es decir, 8.000 viviendas. ¿Saben los miembros del Fondo de Cesantía que las 3 principales empresas proveedoras de estas inmobiliarias son Sol Vivienda, cuyo presidente es Juan José Casteló? ¿La renta de eso va al fondo o a los bolsillos particulares de quien dirige Sol Vivienda? ¿Saben los aportantes del Fondo de Cesantía que la otra empresa que construye es Construcciones Iranrom, cuyos miembros son, a su vez, militantes del MPD? Finalmente, saben que la otra tercera empresa que tiene construcciones con el Fondo de Cesantía es de Alex Yepes, quien es hermano de Janet Yepes, vocal principal del Fondo de Cesantía. Linda forma de hacer negocio con plata ajena para beneficio particular. Finalmente, se ha hablado aquí de la hidroeléctrica. El presidente de la hidroeléctrica, Juan José Casteló, gerente, qué casualidad, su hermano. Esto lo conocen los miembros del Fondo de Cesantía. Conocen los miembros del Fondo de Cesantía que desde el año 2003 la empresa Hidrelgen de la hidroeléctrica Sabanilla no ha pagado un solo centavo de tributos. Conocen los miembros y los aportantes del Fondo de Cesantía que en esta empresa se registran pérdidas acumuladas. Esto debe informarse a los aportantes del Fondo de Cesantía, porque así no pueden manejarse las cosas. Tiene que haber absoluta transparencia. Por eso es que me permito que en el artículo 1, en el inciso 3, se agregue la palabra escrita cuando dice que cuenten con la petición, que la petición sea escrita. En el inciso 4, pido, compañera presidenta de la comisión, se agregue el siguiente texto: demostrar que los aportes al fondo fueron realizados de manera voluntaria. Para el efecto se verificará la autorización escrita de cada uno de los partícipes. De igual manera, el fondo probará que los descuentos se hayan realizado sin coerción alguna a los partícipes o a terceros. Y me permito solicitarle también, compañera presidenta de la comisión, que en la disposición general quinta se agregue en el segundo inciso la palabra los recursos de los fondos complementarios, y además que se elimine el inciso tercero de esta disposición general y en vez de él se incluya el siguiente texto: cuando las auditorías dispuestas en el Código Orgánico Monetario y Financiero determinen la existencia de excedentes, estos se destinarán a las cuentas individuales de cada fondo de manera proporcional al tiempo y los valores de aportación de los partícipes. Asimismo, cuando estas auditorías determinen la existencia de pérdidas causadas por dolo, culpa grave o culpa leve de sus administradores, estos responderán inclusive con sus patrimonios personales. Para efectos de la aplicación de la presente disposición, le queda un minuto, señora asambleísta. Muchas gracias. Se entenderán como administradores a presidente ejecutivo, gerente general, representante legal, miembros de los consejos de administración, comité de auditoría, comité de riesgos, comité de inversiones, comité de prestaciones o quienes hayan ejercido tales funciones. Si aún existieran montos a cubrir, estos valores negativos serán distribuidos entre los partícipes de cada fondo de manera proporcional al tiempo y los valores de aportación de los partícipes. Es fundamental que haya transparencia en el manejo de estos fondos, porque no puede ser que, a título de no control, suceda lo que ya ha sucedido en este país,
no solo en el país, en el mundo entero, porque mientras no haya control, la codicia hace que se rompan los mecanismos de manejo adecuado de recursos, que gente de buena fe lo ponen y pocos, entre comillas, administradores se aprovechan de manera individual. Quiero terminar, señora presidenta, con esta observación que a mí me ha llamado la atención, como de manera, no sé si inconsciente o de manera sutil, manera de guerrero. Su tiempo, asambleísta. Muchas gracias. Gracias.